Muy bien, gracias. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Cuidado con no pises el cable. Encantado de estar con vosotros. Ya me han presentado. No voy a decir mucho más de mí porque tenemos un tema ante nosotros que es bastante amplio, intenso y bonito. Y yo creo que vamos a entrar en él. Mi novia no ha podido venir, no podía acompañarme. Lo siento mucho. Estaba ocupada. O sea, un cura no tiene novia, tiene esposa, que es la iglesia, pero un cura acompaña a muchos jóvenes, acompaña a muchos noviazgos y a muchos matrimonios, y un cura no ha nacido siendo cura, y por eso mismo puede también dar con claves para el noviazgo. Entonces, un poquito vamos a hablar de ello en esta conferencia, y como, o sea, os voy a decir que es intensa, o sea, yo os aviso. Es decir, que lo que vamos a trabajar es intenso. Entonces, os recomiendo que estéis atentos e incluso os puede ayudar el tomar nota en algún momento, ¿vale? Lo aviso. Luego ya, las quejas para Roser, que es la que la organiza. Claves para un noviazgo de éxito. Lo primero de todo es entender, como bien nos han dicho, qué es el noviazgo, ¿no? ¿Qué es el noviazgo o cuál es la finalidad del noviazgo? Voy a dar una definición poquísimo romántica del noviazgo, lo menos romántica que os podéis imaginar, ¿vale? El noviazgo es el proceso mediante el cual entablo una relación comprometida con una persona para discernir si es el hombre o la mujer de mi vida, ¿vale? Esto es lo menos romántico que hay, ¿verdad? Es peor todavía que lo de preparación para el matrimonio que nos decían ahora, ¿no? Pero creo que es importante que tengamos en cuenta este tema, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de un noviazgo? Daba una charla en un colegio ayer y entonces, hablando sobre el tema del noviazgo, me preguntaron también y entonces me decía una chica, pero entonces tú, si estás con un chico 3 meses, ¿ya tienes que pensar en que te vas a casar con él? No, hombre, no, vamos a ver, no estoy diciendo eso. Una relación empieza como empieza. ¿Con qué empieza? Pues con el tilín. Pues me gusta, me hace gracia, no sé qué, parece guapa, me parece guapa, empiezo a conectar con esa persona, empiezo a conocerla, empiezo a comprenderla, empiezo poco a poco a establecer una relación y veo que hay una compatibilidad, veo que hay un gusto y unas ganas de estar juntos. Y entonces eso, poco a poco, se va abriendo a un horizonte, pero poco a poco. Y ese horizonte de apertura no tiene fecha de caducidad. Es decir, uno no tiene que empezar con una persona pensando, bueno, me va a durar 1 año y medio. No, el 14 de julio caduca esta relación. No, uno no empieza así, uno empieza diciendo, bueno, a ver a dónde va esta relación. Y eso es muy importante, a ver a dónde va esta relación, ¿no? Pero en el momento en el que yo veo que una relación no tiene un horizonte, que está cerrada en sí misma, que no va a ningún sitio, en ese momento esa relación está muerta. Y esa relación es necesario dejarla ir, que es una de las cosas que más nos cuesta. Porque en el fondo, cada uno de nosotros estamos llamados a entregar la vida a una persona. En la vocación sacerdotal o religiosa es al Señor a través de la Iglesia, y en la vocación matrimonial es a un hombre o una mujer, a una sola persona en la vida. Fijaos que muchas veces planteamos el noviazgo como un tiempo para entretenerse hasta que llega la persona de mi vida, y es un error, como veremos. El noviazgo es este proceso en el cual yo conozco a una persona, la quiero, nos gustamos, nos queremos, empezamos a construir un proyecto en común y ese proyecto se va abriendo poco a poco y en el fondo la finalidad última es, ¿este es el hombre de mi vida? ¿Esta es la mujer de mi vida o no lo es? Y esa es la pregunta fundamental que tiene que latir en el noviazgo. Obviamente no los primeros meses, Hablaremos luego del enamoramiento. El enamoramiento dura una media de 2 años, según los estudiosos, una media, entonces puede durar menos o puede durar más. Es importante darse cuenta de que en el periodo del enamoramiento no es un periodo para tomar decisiones, porque habitualmente serán decisiones equivocadas. Entonces, el noviazgo se va abriendo de un modo natural y por sí mismo hacia un horizonte más grande. Entonces, si la finalidad del noviazgo es ver si la persona con la que estoy es el hombre o la mujer de mi vida, es muy importante cuidarlo profundamente. Ayer me preguntaron las chicas del colegio que fui, ¿y qué pasa con los divorcios? ¿Por qué se divorcia tanta gente? Porque no han hecho un buen noviazgo. Si se hace un buen noviazgo, es muy difícil que un matrimonio salga mal. Puede pasar porque todos somos libres y somos pecadores, pero si se hace un buen noviazgo, yo en el tiempo que llevo de cura, los que he casado, los que he acompañado siendo novios, lo que he visto, que los problemas que hay, la mayor parte son que el noviazgo no se ha hecho bien. Vamos a intentar ver qué haría falta para hacer, por tanto, un buen noviazgo, teniendo en cuenta que el noviazgo es ese proceso por el cual entablo esa relación comprometida con alguien para ver si es el hombre o la mujer de mi vida. Un tiempo de conocimiento de uno mismo y de conocimiento del otro, y podríamos decir un conocimiento del uno a la luz del otro.
un tiempo de crecimiento en la capacidad de amar. Cada vez te amo más. Si cada vez te amo menos o mi amor se estanca, hay que ir viendo, ¿no? Un tiempo de entrega y de sacrificio, dos palabras prohibidas en la posmodernidad, ¿eh? Sí, la vida está para entregarla, no para guardársela. Y también sacrificio por el otro, hay que aprender a sacrificarse por el otro. La vida matrimonial conlleva sacrificios a veces, y esos sacrificios se entrenan en el noviazgo. Si no los entreno, luego en la vida matrimonial será muy difícil que los pueda llevar a cabo. Un tiempo en el que se verifica si puedo construir un proyecto de vida con la otra persona y si somos realmente compatibles. La palabra compatibilidad va a ser fundamental porque en realidad para discernir si mi noviazgo tiene que seguir adelante y transformarse un día en matrimonio va a ser esencial la compatibilidad. También un tiempo para discernir si la persona por la que me he sentido atraído o atraída y que me ha gustado y con la que finalmente he empezado a salir puede ser la compañera o el compañero de mi vida, ¿vale? Esto es un poco la explicación más detallada de la definición que hemos dado antes del noviazgo. Por eso pongo esta foto un poco pues de ese camino que hacemos juntos para ver pues a dónde nos lleva, ¿no? Si nos lleva juntos por la vida o no. El matrimonio es de hecho un camino que hacemos juntos en la vida hacia el cielo. Un camino que hacemos juntos en el cual crecemos, nos conocemos, nos amamos, nos entregamos, damos vida, pero el matrimonio es un medio para un fin. La persona con la que te casas va a ser tu compañero y compañera de viaje para siempre, o ese es el deseo del corazón humano. Entonces hay que mirarlo y buscarlo bien. Entonces, ¿cuáles serían, desde mi perspectiva, las claves para un noviazgo de éxito? La primera y fundamental es una comunicación de calidad. Esto es fundamental, muy importante en la pareja, ¿vale? Una persona uno puede decir, pues vaya, pues has descubierto Mediterráneo. No, o sea, que todo el mundo lo sabe, la comunicación es importante, sí, pero la damos por sentada. Muchas veces damos por sentada la comunicación. Damos por sentado que estamos comunicando, que estamos hablando, y puede haber muchas veces en que yo me hago inconscientemente una idea sobre lo que el otro es, sobre lo que el otro piensa. Por ejemplo, lo doy por sentado. Me enamoro de una chica y entonces empiezo a salir con ella y entonces pues nos llevamos fenomenal, tal, y doy por sentado lo que piensa sobre determinado tema. O doy por sentado, por ejemplo, que algo que yo hago le gusta o que algo que yo hago no le molesta. Porque está enamorada. Y a lo mejor no me lo dice, pero igual sí que le molesta. O a lo mejor doy por sentadas cosas que van a afectar en un futuro al matrimonio. Cosas importantes, profundas. El problema de la comunicación es que muchas veces no sabemos realmente lo que el otro piensa, sino que lo damos por sentado. De hecho, es muy importante en el noviazgo discutir. La discusión es una forma de comunicación. Discutir es fundamental. Cuando me llega un noviazgo de mucho tiempo que no han discutido, digo, ¡ay Dios! Madre mía, aquí hay un problemón. Porque la discusión es cuando empiezan a confrontarse las cosas que no vienen tan solas, que no son tan claras y que no son tan fáciles. La discusión es una forma de comunicación, no hay que tenerle miedo a las discusiones. Hay gente evitativa que evita las discusiones y cede siempre, o que se va, o cambia de tema. Eso es un error, porque eso implica no entrar en temas profundos que tienen mucho que ver. La comunicación nos lleva a conocer al otro. Conocer al otro nos lleva a comprenderle. Y comprenderle nos lleva a amarle, ¿vale? Es muy importante entender esto, ¿eh? No darla por sentada, sino entender este diagrama. La comunicación nos lleva al conocimiento de la otra persona. Solo al conocerle le puedo comprender, y solo cuando le comprendo puedo entrar en comunión con esa persona. Es importante hacer, por tanto, este camino. Si mengua la comunicación, menguará el conocimiento del otro, menguará la comprensión y menguará la comunión. Comunión podéis cambiarlo por amor verdadero si queréis, ¿no? Entonces poco a poco se va haciendo como un problema. Por eso es importante hacerlo bien. ¿Qué es comunicar? Según la Real Academia Española, comunicar es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, manifestar o hacer saber algo a alguien. Entonces es importante desde ahí comprender que la comunicación es fundamental porque hago partícipe al otro o a la otra persona de lo que tengo, de lo que siento y de lo que pienso. San Agustín dijo, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. No se puede amar lo que no se conoce. Muchas veces yo he visto que pasa, sobre todo pasa a las chicas, pero también pasa a los chicos, que os hacéis una imagen del chico que no se corresponde con la realidad. Idealizáis a un chico y entonces pensáis que es de un modo, la realidad va por otro lado, y entonces a veces no lo veis,
Os lo dicen las amigas o los amigos, oye, que esto no es así, que este no es así, que este tal, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, y cuando lo vemos nos hemos pegado un tortazo que te pasas. La idealización parte precisamente también de una mala comunicación, porque en esa mala comunicación yo me creo que conozco al otro. He hecho una idealización del otro, y en esa idealización del otro me creo que el otro es la idea que tengo de él, y he perdido el contacto con la realidad. Otro peligro que puede haber es el contrario, que es el de la persona que tiene un ideal de novio o novia, y si su novio o novia no está a la altura de ese ideal, pues entonces lo mando a la porra, ¿no? Lo mando a la porra. Tampoco es eso, como iremos viendo poco a poco, ¿vale? Pero es muy importante, en ese sentido, el tema del conocimiento. Porque además el amor, amar al otro, me permite conocerle desde una luz distinta, desde una luz diferente, ¿no? Es muy importante esto. Cuando yo le amo, también me permite conocerle de un modo distinto y me empuja a querer conocerle más profundamente para así comprenderle mejor y amarle más. Es como un círculo virtuoso, en lugar de círculo vicioso. La comunicación me lleva a conocer al otro, conocerle me lleva a comprenderle y comprenderle me lleva a amarle. Y al amarle me puedo comunicar mejor, le puedo comprender mejor y le puedo conocer mejor. De manera que el amor se convierte en una luz que también tiñe todo esto. Cuando yo amo realmente a alguien, soy capaz de conocerle de un modo más profundo o de un modo más real. Es muy importante. Una parte muy importante de la comunicación es la comunicación no verbal, que eso también lo habéis oído muchas veces, ¿vale? Subestimamos la importancia... ¿Será la llamada de Dios? Subestimamos la importancia de la comunicación no verbal, ¿vale? Y muchas veces la damos por sentada. Mirad, cuando vayáis a comunicaros, es muy importante que seáis conscientes de vuestro propio cuerpo y de lo que estáis expresando con él. Porque a veces un gesto que no corresponde con una palabra puede más el gesto que la palabra, ¿vale? Entonces es importante, ¿no? Uno puede poner, sí, dime, cuéntame, como la chica de la foto, sí, dime, ¿qué vas a decir? En el fondo está en actitud defensiva, por ejemplo, ¿no? O esto que es también muy común hoy en día, de la incomunicación, por ejemplo, ¿no? De que estás con el móvil, no me estás escuchando, estás a medias, ¿verdad? El tema de, uy, no me entero de nada, ¿no? Esta me encanta, que es en plan, ¿what? Por ejemplo, ¿seguro que no te molesta? No, no me molesta en absoluto, ¿verdad? O estás hablando y te pones a bostezar, ¿no? O sea, estas cosas que estoy diciendo son obvias, pero no hay que dar nada por sentado. O sea, si mi novio o mi novia quieren hablar conmigo, me quieren decir algo, es muy importante que yo utilice lo que se llama escucha activa, o incluso si queréis un paso más, que es la escucha empática, que hablaremos luego de ella, ¿no? Que es que yo pongo toda mi atención en lo que me vas a decir y no lo escucho con prejuicio. Porque si yo pongo un careto cuando me hablas, ya voy a hacer que te cortes o que te pongas a la defensiva. O que la siguiente vez que quieras hablar conmigo, pues ya no vas a querer contarme las cosas, porque vas a poner la misma cara y con la cara me estás diciendo qué pesado otra vez con lo mismo, o qué pesado otra vez con lo mismo. Entonces, es muy importante en la comunicación la atención a la comunicación no verbal, hasta el punto de que hay una cosa que se llama metacomunicación, que es hablar de cómo es nuestra comunicación. Dos novios que os queréis y que habláis, si veis alguna actitud no verbal que está diciendo algo, podéis parar y decir, oye, tengo que decirte cómo me siento. Ahora mismo tengo la impresión de que no me estás escuchando, o de que te estoy aburriendo, o de que estás como enfadado o enfadada. Y dejar al otro que se exprese. A lo mejor te dice, pues no, es que estoy cansado. O te dice, lo siento, perdona, es verdad. Entonces espabila y se pone. La metacomunicación es hablar de cómo es nuestra comunicación. Es muy importante también esto. La comunicación no verbal, que todos los expertos dicen que es un 70% de la comunicación y por tanto con eso podemos hacer mucho en el noviazgo, ¿vale? La comunicación no verbal es la escucha empática, que es como el extremo, o la escucha activa por lo menos, que después diferenciaremos, ¿vale? Por tanto, muy importante. El diálogo es el método que tenemos para resolver los conflictos que puede haber en la pareja, para conocernos, para comunicarnos eficazmente, yendo más allá de la comunicación no verbal. Muchas veces el otro no se da cuenta, a lo mejor, del gesto que tiene físicamente. Entonces, en el seminario teníamos un compañero que cada vez que venía alguien y se ponía a hablar, empezaba a poner como esta cara, así como... pero exagerado, una cara como...
Y entonces, claro, todos nos dábamos cuenta y era como en plan. Y además, un día vino un ponente a dar una charla y estaba sentado a su lado. Entonces estaba... Y el tío estaba como mirándole en plan, bueno, tal, no sé qué, no quiero aburriros y tal. Y luego hablamos, oye, Miguel Ángel, tío, pero ¿has visto qué cara pongo? Ah, no, es que es la cara que pongo cuando estoy interesado en algo. Bueno, pues Miguel Ángel, esa cara no es mucho de estar interesado, ¿no? O sea, entonces, también la comunicación no verbal puede tener formas, ¿no? O sea, hay gente que, no sé, ¿no? Que puede tener muchas formas de ser y que también eso se puede hablar, porque pues no todos tenemos la misma expresión y a lo mejor hay una persona que tiene una expresión no verbal que no significa lo que realmente está sintiendo en ese momento. Entonces, es bueno también conocer al otro, ¿no? Pero el diálogo va a ser el método privilegiado que tenemos los seres humanos para resolver las discusiones y llegar a una comunicación eficaz yendo más allá de la comunicación no verbal. Este método, por tanto, es fundamental, el tema del diálogo. Pero ese diálogo tiene que ser desde la empatía, ¿vale? La escucha activa, que habréis escuchado, supongo, muchos hablar de ella porque ha estado muy de moda, es la escucha en la que pongo toda mi atención en el otro, le miro, ¿eh? Es una escucha refleja en la cual le digo, lo que me quieres decir es esto, esto, esto. Y entonces le repites lo que te ha dicho para que el otro se sienta reflejado. Pues sí, así es como me siento, eso es lo que he dicho, tal, no sé qué. Incluso los grandes expertos en escucha activa dicen, no hay que aconsejar a la otra persona, sino solamente escuchar, hacerle de espejo, hacerle de reflejo, ¿eh? Y ya Stephen Covey, un autor del siglo pasado muy importante, dijo que había que superar la escucha activa para pasar a la escucha empática, en la que me pongo en el lugar del otro. Me pongo en el lugar del otro y realmente me hago cargo de lo que me está diciendo, me hago cargo de lo que siente, me hago cargo. Y al hacerme cargo, cuando yo le reflejo, no le reflejo para que el otro se sienta escuchado, sino para que él comprenda que yo le he comprendido, que no es lo mismo. La escucha activa es que el otro se sienta escuchado. La escucha empática es que el otro vea que yo le he comprendido. Que esto, como veremos, es mucho más complicado, pero hay un método que es muy bueno. Entonces, en esa escucha empática, ¿qué es muy importante? En primer lugar, esta comunicación verbal. ¿Qué te pasa? Nada, ¿no? Y pues detrás del nada, seguro que os ha pasado alguna vez. Seguro que no te pasa nada, que no me pasa nada, ¿no? Y detrás del nada hay un montón de cosas. Es muy importante dialogar, es muy importante hablar para ver qué hay detrás de ese nada, ¿no? Aquí no lo veréis, pero pone, estoy cansada, todo me va de mal en peor, hay muchos chismes, me odio, no sé qué hacer, tengo nervios, soy inseguro, tengo miedo, solo quiero llorar, mentir. No me pasa nada. No. Hablemos de las cosas, ¿eh? Y si tu comunicación va mal con tu novio o tu novia, entonces metacomunicación. Vamos a hablar de nuestra comunicación y vamos a sentar las bases de cómo va a ser nuestra comunicación no verbal, nuestra comunicación verbal para llegar a la escucha empática, que es muy importante. En primer lugar, darse tiempo de calidad, dedicar tiempos exclusivos al diálogo. A alguno le parecerá una perogrullada, pero no tiene por qué serlo. A lo mejor siempre que quedas con tu novio o novia, lo haces para hacer algo. Hay que quedar para hablar. No, es que este sábado quedamos para hablar. Vamos a ir a un Starbucks o a tomar un café o a donde sea y vamos a dedicarlo a hablar. Incluso si podríamos hasta fijar previamente los temas de los que vamos a hablar. Ah, pero es que esto es muy artificial. Ya, pero ¿quieres hacer un noviazgo de verdad o no? Un noviazgo de coña. Si quieres hacer un noviazgo de verdad, hay temas que hay que tocar, como veremos después. Y esos temas no van a salir solos muchas veces. Hay que planificarlos y no pasa nada. De hecho, hay cursos de novios, no sé, aquí en Madrid desde luego los hay, sin fecha de boda. Son novios que simplemente van a un grupo para aprender a comunicarse y a tocar temas. Tiempos de calidad especificados, buscados, establecidos, no que surjan. Cada pareja tiene que determinar el momento y la frecuencia de esta comunicación de calidad, de este tiempo de calidad, pero es muy importante. En segundo lugar, escucharse sin prisas. O sea, que no haya un límite de tiempo. No, es que, mira, como vamos al cine a las 7:15, quedamos a las 6:30 y entonces charlamos un rato, está genial, pero ese no es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad por su naturaleza no tiene límites. Y de hecho las conversaciones, y os habrá pasado en el noviazgo, muchas veces más fructíferas, han sido las que te quedas hablando hasta las 3 de la mañana. Porque hay que solucionar un problema, o hay que hablar de un tema, o lo que sea. Súper importante. Súper importante el escucharse sin prisas para no cerrar temas. Y si un tema veis que lo tenéis que cerrar rápido porque no hay tiempo, se escribe para decir, el próximo día hay que seguir con este tema. No hay que cerrar en falso ningún tema de los que queramos hablar dentro del noviazgo. Hay que tener la voluntad de llegar al fondo del asunto. Es muy importante. En tercer lugar, escucharse con silencio interior, que es lo contrario de Homer Simpson. Homer Simpson, ¿no? Cuando va a hablar con el director Skinner empieza a hablarle de su hijo y Homer está
Y por dentro el cerebro, así con música, con no sé qué, con tal. Y eso a veces nos pasa, que estamos escuchando al otro, pero tenemos la charla mental activada. Las mujeres tenéis la capacidad de poder hacer otras cosas a la vez. Los hombres no. A los hombres nos pillan. ¿Habéis visto la película del revés? Una escena que es en la que se ven los pensamientos de dentro. Entonces una escena en la que la niña está ahí sentada. ¿Qué tal te ha ido hoy el cole? Bueno, y entonces se ve el cerebro de la madre como de los 5 sentidos, no sé qué le pasa, hay que ver, tenemos que ver, señala marido, y el marido se ve que está pensando en el partido de fútbol, ¿no? Todos allá ven el partido de fútbol, ¿no? O sea, es decir, es así, eso es cierto. Sin embargo, aunque las mujeres seáis multitarea, no quiere decir que tengáis que presuponer el no centrar toda la atención en el que os está escuchando y escuchar con silencio interior. El silencio interior, pienso que en el caso de los hombres es más no dejar que otra cosa ocupe tu mente mientras escuchas. Y en el caso de la mujer, pienso que es más, no juzgues lo que está diciendo hasta que termine de decirlo. No os reís. Vaya, por algo será. Muy importante. Como un amigo mío, un chaval muy listo, decía, yo me he dado cuenta de que la gente no escucha, espera su turno para hablar. Es una cosa que es para apuntarse, porque es cierto. Escucha con silencio interior, escucha todo lo que te tiene que decir. Escúchalo, poniendo el 100% de la atención y sin esperar a ver qué le voy a responder. Veremos que la escucha empática tiene que ver con esto. Dejar decir al otro todo lo que necesita decir. Muchas veces cortamos al otro. Aquí ahora veremos algunos riesgos, pero a veces no dejamos al otro ser el otro. Muchas veces el otro solo necesita ser escuchado y con eso se soluciona el problema. Pero si estamos esperando el turno para hablar, entonces no lo conseguimos. Y también es importante no tomar la actitud de consejero o arreglador de problemas. Que no quita para dar algún consejo, ahora lo especifico, pero es importante, hay muchas personas que tenemos tenemos una tendencia a ayudar, que siempre queremos ayudar, ¿no? Que el otro está mal y queremos que esté bien. Y eso, que se puede interpretar de un modo generoso, a veces esconde un deseo de huir del sufrimiento o una tendencia a sentirme necesario para que el otro se sienta ayudado y entonces vea que... Y entonces tendemos a solucionar los problemas rápido dando... No. En la comunicación el punto de partida no es te voy a solucionar la vida. No es te voy a solucionar la vida. Es te voy a escuchar, estoy contigo y te acompaño en tu problema. Entonces mi actitud primordial no puede ser la de un consejero o arreglador de problemas, ¿vale? Entonces fijaos, teniendo esto un poquito de trasfondo, la escucha empática, el doctor Stephen Covey la propone del siguiente modo. Imagínate que tú, pues aquí está mi hermana Gemma, ¿no? Me quiere decir cómo se siente. Entonces yo, sin cortarla, con una escucha atenta, haciendo silencio interior, sin presuponer la respuesta, escucho todo lo que me tiene que decir. Y cuando me dice todo lo que me tiene que decir, yo le pregunto, ¿has acabado? Sí. Y entonces yo le repito, si te he entendido bien, lo que quieres decir es que te sientes así, es que te pasa esto, es que esto es así, es que tal. ¿Lo he dicho bien? Y me dice ya, no. Aquí no, esto no es así. En realidad, esto lo que quiero decir es que tal, cual, pascual. Vale. Y entonces yo le vuelvo a decir, entonces si te he entendido bien, ¿quieres decirme esto, esto, esto? Y entonces si ya ella me dice, eso es lo que yo quería decirte, ahí la he comprendido. Antes no la he comprendido. Porque he estado con mis interferencias, con mis prejuicios, con lo que yo quería entender, con lo que no quería entender, con lo que le quería responder. No. Primero, la otra persona tiene que quedarse tan a gusto cuando tú le cuentes lo que has entendido, que ya está, diga, me has entendido. Y entonces tú respondes. Y dices, eso ya va a resolver el 80% del problema, es en primer lugar. Pero en segundo lugar, entonces ya tú respondes. Y respondes del mismo modo. De manera que la otra persona, con esa escucha empática, al acabar tú, te dice, he entendido esto, es así, yo le corrijo, le digo, y entonces ese diálogo, que es largo, que es un diálogo profundo, que es un diálogo que no es fácil, es el que nos hace tener una verdadera escucha empática con el otro. Y que nos hagamos cargo de lo que el otro me está diciendo. Con respecto a lo de dar consejos, tengo que preguntarme primero, ¿mi pareja me está pidiendo un consejo o se quiere desahogar? Porque hay muchas veces que no quiere que le dé un consejo. De hecho, y lo descubriréis en el matrimonio, hay muchos temas en los que tu esposo o tu esposa no te pueden ayudar, no pueden ser tus consejeros. Tu consejero puede ser una persona externa al matrimonio, que puede ser tu padre, tu madre, un sacerdote, un director espiritual, pero hay temas en los cuales el otro no puede ser tu consejero, porque el otro tiene que ser un igual.
Y siempre que somos consejeros, de algún modo nos estamos poniendo por encima. A no ser que yo te pida consejo. Entonces tú me lo des desde mi opinión, lo que yo veo, lo que yo pienso que deberías hacer. Entonces es mi opinión, pero que yo te digo, ¿no? Pero si tú me la pides. No porque sí, no darla por sentada, ¿vale? Esto es muy importante, ¿eh? Este modelo de escucha empática tomado de Stephen Covey creo que es fundamental. Se lo expliqué a una pareja que se iba a casar y la siguiente vez que me reuní con ellos me dijo el novio: oye, el modelo este que me has dado es brutal para vender coches. Buenísimo, he vendido más que nunca. Y digo, te has enterado de todo, fenomenal. Bien, comunicación de calidad, ¿vale? Con este protocolo de fondo, escucha empática, estos 5 puntos: comunicación no verbal, comunicación verbal y metacomunicación, ¿vale? Esto va a ser el punto fundamental del noviazgo. Y en tercer lugar, la metodología que yo he llamado épica, para que nos acordemos, una metodología de 5 temas o aspectos que son muy importantes e inherentes al noviazgo y que nos puede guiar a la hora de tratarlos, ¿vale? Que son el enamoramiento, de la E, los principios irrenunciables, los idiomas o lenguajes del amor, que a lo mejor algunos los conocéis, las crisis no resueltas y heridas emocionales, y la afectividad y sexualidad, que para los católicos se concreta en un modo de vivir el noviazgo que se llama la castidad. Es muy importante tocar estos 5 temas y ahora vamos a entrar en ellos. El primero, el del enamoramiento, lo vamos a ver con un vídeo. Hablemos claro. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No, no te cases. Si no te cuesta madrugar para ir a verle. Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiendan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. Si cada segundo piensas en estar a solas con ella. Si crees que nadie te va a querer tanto como él. O incluso si sientes que es imposible quererle más. No te cases. Si estás enamorada. Si solo estás enamorado, No te cases. Todavía. Hazlo cuando ya no quieras regalarle la luna. Sino ir juntos a por él. hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Y aún así, hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierta en rutina. Pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario. Cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado, sino un regalo que has de cuidar. Cuando os sintáis cómodos planeando el futuro. Donde caben los sueños de los dos. Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón. cuando aceptes su pasado sin juzgarle. Veas su presente como un regalo. Y su futuro como una oportunidad de hacerle feliz. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensivo. Es amable. Respetuoso. No es egoísta. Ni presumido. Ni rencoroso. El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. El amor no pasará jamás. Amantes son los que se enamoran y los que aman. Bueno, en el vídeo, que es muy bueno, no sé si lo conocíais, supongo que algunos sí lo conoceríais, ¿no? Es muy importante porque nos habla precisamente del tema que se comentaba antes del enamoramiento. Enamorarse es un proceso psicobiológico y espiritual en el cual otra persona capta de tal modo mi atención que se generan en mí respuestas de todo tipo, ¿eh? Y eso me lleva a una más profunda comunión. Podríamos decir que el amor empieza con un sentimiento, o emoción, o afecto, como lo queráis llamar en sentido amplio, que me atrae hacia el otro. Esa atracción que siento enciende mi inteligencia y me hace conocer al otro y ver cómo es. Y cuando lo que veo me gusta, entonces tomo la decisión de estar con esa persona. Ese círculo virtuoso entre sentimiento, inteligencia y decisión o voluntad es lo que hace el amor.
Sentimiento, inteligencia, voluntad. Sentimiento, inteligencia, voluntad. Entonces, el enamoramiento es una etapa muy importante del amor, que unos pueden vivir de un modo y otros de otro. No hay que hacer tópicos de esto, ¿no? Porque hay gente que vive el enamoramiento de un modo bastante desapasionado, o hay gente que lo vive de un modo bastante obsesionado, neurótico. Hay muchos modos de vivir el enamoramiento. Pero como decía en el vídeo, el enamoramiento es algo que se da al principio. Es una llamada de la carne, del cuerpo y del corazón a buscar un proyecto de vida en común con el otro. Y desarrolla esa relación de noviazgo exclusiva, que es lo que caracteriza el enamoramiento, exclusiva, te enamoras de una persona, con la que empiezas a ver si esa relación tiene un horizonte de futuro. Y entonces, si lo tiene, lo construyes. El enamoramiento, por lo tanto, es muy importante, pero también es muy importante no tomar grandes decisiones cuando estás enamorado. Porque el enamoramiento, por su misma naturaleza, pasa. ¿Qué sucede en el mundo que nos rodea hoy? Que como es un mundo muy emocionalista, parece que solamente es verdadero lo que me emociona. Y entonces mucha gente confunde el desenamoramiento con que se ha acabado el amor. Y no es lo mismo. Tú puedes desenamorarte de alguien y amarle. No es lo mismo. Desenamorarte es cuando se pasan esa serie de efectos psicoespirituales que se dan en el enamoramiento, y como decían en el vídeo, lo extraordinario se hace rutina. Y entonces el amor se convierte en permanecer, en el estar ahí, en el proyectar un futuro juntos, en el darte cuenta de que quieres pasar la vida con la otra persona, de que podías estar sin ella, como decían en el vídeo, pero eliges estar con ella. Que no es lo mismo. Ayer me decían las chicas del colegio, ¿y lo de la media naranja? Y yo decía, no, media naranja no, mejor naranja y piña. Y hacéis una Macedonia. Es verdad, media naranja no. Esa concepción absorbente, esa concepción en plan de codependencia, eso no es amor. Eso tiene más que ver con el enamoramiento. Entonces, el enamoramiento no hay que tener miedo de que se pase. Cuando se pasa el enamoramiento es cuando se ve si el amor es real, si el amor es verdadero, si el amor perdura y si el amor permanece. La gente que rompe en cuanto se desenamora es gente que no ha entendido la dinámica del amor. O la gente que se preocupa, es que ya no le quiero. Sí le quieres. Lo que pasa es que no estás enamorada, no estás enamorado, no pasa nada. A veces uno se desenamora antes que el otro, y ahí pues puede haber un cierto sufrimiento. O es que ya no me haces tanto caso como antes, es que ya no me llamas, ya no me escribes, es que Pero no es que no te quiera, es sencillamente que el proceso de enamoramiento está siguiendo su curso natural, que es desaparecer, para dar paso a algo mucho más grande, que es el amor. El amor es una decisión, es una entrega. Cuando tú vas al altar a casarte no dices, elijo sentir amor por ti todos los días, porque tú eso no lo puedes jurar. No puedes asegurar que vas a sentir amor por alguien. El sentimiento viene y va. Tú puedes jurar que vas a amar a alguien. Stephen Covey, el mismo autor que os decía de la comunicación empática, una vez estaba dando una charla y se le acercó luego un hombre y le dijo, Stephen, a ver si puedes ayudarme con esto porque tengo problemas con mi mujer, no hablamos casi, ya no hay comunicación, el amor se ha acabado, el matrimonio se ha roto y no sé qué hacer, ¿no? Entonces le dice Stephen, entonces me está diciendo que ya no amas a tu mujer, ¿no? Y le dice él, pues la verdad es que yo creo que ya no la amo. Y le dijo Stephen, bien, pues entonces ámala. Y el otro se queda, a ver, creo que no me has entendido. Te estoy diciendo que o sea, no hay amor, que ya no es lo mismo, no hay comunicación, se ha roto algo, se ha perdido lo que había. Y le respondió Stephen Covey, pues entonces ámala. Amar es un verbo, es algo que se hace. Amar es hacer actos concretos de amor. Ámala y entonces volverá al amor, le dijo. Es que es verdad, amar son actos concretos de amor que hago por el otro. No cuando me salen. Cuando me salen es fácil. Cuando no me salen, cuando no me apetece, cuando estoy cansado, cuando no estoy enamorado, ahí es cuando el amor se hace verdadero. Ahí es cuando el amor se hace auténtico. Cuando hago verdaderos actos de amor desinteresados por el otro. O más que desinteresados, interesados tanto en su bien que paso por encima del mío. Eso es amor. Amar es un verbo. Es algo que se hace. Hay que pasar del enamoramiento al amor. Y si no, nos quedamos en una eterna adolescencia, como tantos chavales y que vemos que están con un chico, luego con otro, luego con otro, con una chica, con otra, y que van de flor en flor porque están enamorados del enamoramiento. Un chaval que yo acompañaba espiritualmente, nos dimos cuenta de que ese era su problema. Estaba enamorado de las sensaciones que tenía cuando se enamoraba. No, eso es inmaduro. Hay que salir de ahí y amar al otro con actos concretos de amor. Y que el otro, obviamente, el amor sea recíproco, si no, es como amar a la pared, ¿no? Que el otro también me ame a mí y entonces ese amor se retroalimente, ¿vale? Por tanto,
Primer punto del protocolo épica o metodología épica, el enamoramiento. Con el enamoramiento, cuidado. Cuando hay enamoramiento, no toméis grandes decisiones. Y cuando se pase el enamoramiento, no os asustéis. Es el tiempo de empezar a discernir. ¿A discernir qué? Los principios irrenunciables. ¿A qué llamo yo principios irrenunciables? Todos y cada uno de nosotros tenemos una serie de principios que son para nosotros esenciales y que no se pueden cambiar. Groucho Marx, ¿sabéis quién era, no? De los hermanos Marx, decía, estos son mis principios y si no les gustan tengo otros, ¿no? Pues esos no son principios irrenunciables. Principios irrenunciables son aquellos a los que yo no puedo renunciar. Y cada uno tiene los suyos. Incluso gente que no es de iglesia tiene los suyos. Es decir, los principios irrenunciables los tenemos todos. Pueden ser desde, por ejemplo, una ideología política, hasta el número de hijos que quiero tener, hasta cómo quiero vivir la sexualidad en mi matrimonio, o hasta a qué país no me iría a vivir. Puede haber principios irrenunciables que sean de cualquier cosa. La pizza con piña o sin piña no es un principio irrenunciable, ¿vale? Entonces, lo que no cae bajo principio irrenunciable son principios negociables. El Papa Francisco habla de sentarse a negociar. Hay principios negociables y hay principios irrenunciables. Cada uno tiene que saber cuáles son sus principios irrenunciables. Por ejemplo, imagínate que para ti un principio irrenunciable es llegar virgen al matrimonio. Y para tu pareja un principio irrenunciable es tener sexo antes del matrimonio. Sois incompatibles. No podéis estar juntos. Lo siento. Lo siento. Imagínate que para ti es un principio irrenunciable no tener sexo hasta el matrimonio. Y para tu novio o tu novia es un principio negociable. Si podéis estar juntos. Pero entonces la parte negociable tendrá que aceptar el principio irrenunciable. Si no lo acepta, entonces no hay compatibilidad. Esto es duro, pero es muy importante. Aquí pongo una listilla de cosas que pueden ser principios irrenunciables, pero cada uno puede y tiene que ver los suyos, ¿no? Aspectos fundamentales que atañen a la intimidad de la pareja, como la comunicación sexual, los espacios de cada uno, en qué lugar quedan las amistades, que en los noviazgos puede ser a veces un problema, los límites que la pareja quiere establecer a las interferencias externas, sobre todo a la familia del otro. Eso tiene que ver con noviazgos ya largos que van hacia el matrimonio y en los que yo he visto muchas veces que hay interferencias de la familia de origen y hay que poner límites, ¿no? Puede ser las bases ideológicas, las bases morales o las bases religiosas sobre las que construir una familia, aspectos económicos, perspectivas de futuro laboral y profesional. Aquí, por ejemplo, os hablo de una pareja. Ella está estudiando enfermería y él está en el ejército. Entonces, pues, enamoradísimos, se quieren un montón, van avanzando en el amor y claro, cuando se pasa el enamoramiento, ¿de qué se da cuenta ella? De que ella tiene que ir donde vaya él. Él es militar, a él le pueden destinar a Ceuta o le pueden destinar a Galicia o a Irak. Entonces, Paloma, ¿tú estás dispuesta a vivir esta vida? ¿O para ti es un principio irrenunciable quedarte en un sitio y trabajar en un sitio? Y vieron que eran principios irrenunciables. Su principio irrenunciable de él era vida militar y el de ella era trabajar en un hospital en Madrid. Y entonces lo dejaron. Pues bendito sea Dios. Más vale tarde que nunca. Principios irrenunciables que pueden tener que ver, por ejemplo, con esto. Paternidad responsable, número de hijos, métodos de regulación de la fertilidad, etc. Son temas que a veces dejamos para después y es un problema. No digo que haya que presuponer cuál va a ser el número de hijos. Esto es más complejo, como todo. Y de hecho es un tema en el que yo os animo a que seáis más bien flexibles. No os caséis con un estereotipo, porque luego la realidad a veces sorprende. Pero sí que es un tema que hay que hablar. Yo no puedo llegar a la noche de bodas sin saber qué piensa mi esposo o mi esposa sobre cuántos hijos vamos a tener o cómo vamos a hacerlo o de qué modo los vamos a espaciar. Para los católicos, los métodos de regulación de la fertilidad válidos son los aprobados por la Iglesia, los métodos naturales. Pues eso hay que hablarlo antes de que llegue la boda, porque luego te encuentras con matrimonios que cuando llega el momento de la consumación y tener relaciones sexuales piensan cosas distintas. Y entonces ahí ya lo han hecho mal durante el noviazgo, ¿no? Por ejemplo, aspectos de tu personalidad o de tu historia que puedan llegar a suponer un problema para la relación. Celos, que es muy típico, adicciones, ansiedad, historias del pasado sin resolver, etcétera, que profundizaremos luego en ello, ¿no? Y luego también las pautas de resolución para posibles conflictos futuros, es decir, lo que decíamos de la metacomunicación. O sea, cuando tengamos un problema,
qué vamos a hacer. Y también aspectos de la historia o de la personalidad que pueden sacar, o sea, que te cuestan o que sacan lo peor de ti. Todos estos temas pueden ser, o no, principios irrenunciables o te pueden llevar a principios irrenunciables o innegociables que son muy importantes. De hecho, una cosa que yo recomiendo es sentarte a pensar cuáles son tus principios irrenunciables. O en diálogo con tu pareja, tocando estos temas, ver cuáles son esos principios irrenunciables que tenéis y cuáles compartís y cuáles no. Y a lo mejor los que no compartís son negociables o no lo son. Pero son temas que hay que tocar en el noviazgo, no pueden pillarnos en el matrimonio, porque entonces luego vienen los problemas y las dificultades en el tema del divorcio, por ejemplo, ¿no? Lo de las adicciones, ¿no? Adicciones, hoy en día hay una adicción muy importante que es la adicción a la pornografía, por ejemplo, y a la masturbación, que se da por parte de muchos jóvenes, sobre todo varones, ¿no? Es un tema que es muy común, pues es un tema que uno tiene que hablar y que tiene que superar con la pareja, que tiene que superar. Y es importante superarlo antes del matrimonio. Hay muchos chicos que piensan, bueno, ahora estoy cayendo en esto, pero cuando me case, como ya tendré todo el sexo que quiera, ya podré dejar esto. Eso es una mentira y es un error, ¿eh? Eso no es cierto, no es así. No es así por muchos motivos. En primer lugar, porque la pornografía presenta un estilo de relaciones sexuales que es irreal, no es cierto, no es verdadero, no es el que va a suceder en el matrimonio. En segundo lugar, porque tu mujer no es una actriz porno. Es una mujer que tiene sus ciclos, sus ritmos, sus cosas y que no va a tener sexo 24/7. Los hombres están más dispuestos a eso, las mujeres van a otro rollo y eso hay que hablarlo antes. Además, la adicción a la pornografía y masturbación genera erotismo rápido, búsqueda de uno mismo, egoísmo, autosatisfacción y una serie de cosas que hacen que el acto conyugal se pueda convertir en un infierno. Esto os lo digo como acompañante de matrimonios y de parejas. Por lo tanto, es muy importante este tipo de adicciones, por ejemplo, dejarlas. Puede haber a un tío que le dé mucha vergüenza compartirlo con su novia. Vale, pues compártelo con alguien, con un director espiritual, con un psicólogo, pero es una de las cosas que tienes que superar antes de casarte. Y superar no quiere decir que seas inmaculado y purísimo, tampoco, porque aquí todos somos pecadores y todos tenemos nuestros trastabillazos. Hablo de adicción, ¿vale? Y lo hablo porque es un problemón. Y hay muchas plataformas digitales que ayudan a desintoxicarse de la pornografía. Por ejemplo, Strive 21, que recomiendo mucho. Bueno, estos son algunos que pueden darnos lugar, nos pueden dar pie a saber cuáles son mis principios irrenunciables. Cómo va a ser mi sexualidad, qué pasa con tu familia, es que no aguanto a tu madre, ese tipo de cosas, ¿no? Temas morales, religiosos, económicos, temas de sexualidad, temas de castidad, todo eso son principios irrenunciables, ¿vale? E, enamoramiento. P, principios irrenunciables. Y idiomas o lenguajes del amor, basado en el doctor Gary Chapman, que tiene un libro bestseller muy vendido, más de 2 millones de ventas, traducido a un montón de idiomas, que se llama Los 5 lenguajes del amor, que quizá alguno podéis conocer porque es un libro bastante conocido. La tesis del doctor Gary Chapman dice, es un consejero matrimonial que lleva un montón de años con parejas, y él ha llegado a la conclusión de que existen 5 lenguajes básicos del amor, y que todos tenemos un lenguaje principal y un lenguaje secundario. Que tenemos, dice él, un tanque de amor, y que ese tanque de amor se llena cuando me aman en mi idioma de amor y no se llena cuando no me hablan en mi idioma de amor. Entonces es muy importante que yo sepa cuál es mi lenguaje del amor y que yo sepa cuál es el lenguaje del amor de mi pareja. Porque así le podré decir a la persona que la quiero como ella siente que la quiero. Esto es como un idioma. Si yo cojo con un chino y le hablo en español o en catalán y no me entiende, y me cabreo porque no me entiende, el problema lo tengo yo, porque es que él habla chino. Y si él me habla en chino y yo le digo "mío comprende" y él se enfada, pues el problema lo tiene el chino. O sea, es decir, esto de los lenguajes o idiomas del amor no es una metáfora. Yo he experimentado en mi acompañamiento como sacerdote que es real. Entonces, cuando tú descubras cuál es tu lenguaje del amor, entenderás por qué unas cosas que hace tu pareja te llenan y otras no. Y cuando descubras cuál es su lenguaje del amor, entenderás decir, por eso yo hacía esto por ella y nunca era suficiente. Esto es muy clave. Hay tests en internet para descubrir el lenguaje del amor, Pero yo aquí los voy a describir los 5. El primero, palabras de afirmación. Hay personas que se sienten amadas cuando les dan refuerzo positivo.
Oye, qué bien que has hecho esto, está genial, oye, qué tal en el trabajo, oye, qué bien esto que has, la subida de sueldo, te felicito, esto está fenomenal, está súper bien, gracias por hacer esto porque es que está muy bien, qué guapa estás hoy, eso son palabras de afirmación, ¿eh? Te has cortado el pelo, qué bien te queda, eso son palabras de afirmación. Y hay personas que se sienten amadas cuando les dicen palabras de afirmación, es su lenguaje del amor. Para uno que su lenguaje sea, por ejemplo, actos de servicio, le parecerá una chorrada. No, es que es su idioma. Si es su idioma, ámale en su idioma. Aunque no te salga. Es que a mí no me sale decirle que qué bien hacer las cosas, porque no es tu lenguaje. Claro, a mí no me sale hablar en francés. Tengo que aprender para poder decírselo. Entonces, al principio me costará decirle palabras de afirmación, pero cuando venza eso y aprenda su idioma, el otro se sentirá lleno y amado, y a su vez me amará. Palabras de afirmación. Segundo lenguaje del amor, tiempos de calidad. Tiempos de calidad es tiempos que pasar juntos con la atención exclusivamente centrada en el otro. Hay personas que necesitan que le dediques una hora solo a él, solo a ella. No vale estar sentados en el sofá mirando el móvil o viendo la tele. Es estar sentados en una mesa mirándonos a la cara y hablando. Que la otra persona perciba que le dedicas el 100% de tu tiempo. Las personas que no tienen este idioma, ¿qué suelen decir? Pero si estoy con ella todo el día. Ya, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Viendo pelis? ¿Con el móvil? ¿Con Instagram? ¿O con amigos? Es que esa persona te está pidiendo tiempos de calidad. Es que nunca estamos juntos, pero sí, nos hemos visto todos los días. Ya, pero siempre con gente. Pero siempre viendo una peli. O siempre... No, es que el tiempo de calidad es, vamos a dar un paseo, se empieza el buen tiempo, y estamos exclusivamente el uno para el otro. Y hay gente que se siente amada así. El tercero, regalos y detalles. Gary Chapman hace un estudio de antropología mundial y se da cuenta de que en muchas culturas los regalos y los detalles pueden parecer tonterías, pero son modos en que la gente se siente amada. Que se simboliza, dicen, en las alianzas, por ejemplo, matrimoniales. Que alguien que venga tu novio o tu novia, por ejemplo, de Pisa, te traiga un regalito, a lo mejor para él no significa nada, pero para ti significa se ha acordado de mí cuando estaba en Pisa y me ha comprado un detalle. O te traigo una conchita del mar que me he encontrado aquí en Javea cuando he estado de vacaciones. Te has acordado de mí en la playa. Es que los regalos y los detalles son un modo en el que hay gente que se siente amada. Detalles como, por ejemplo, recordar fechas, o tener un detalle, un regalo por la fecha, o que te curres una cosa aunque sea una tontería. No se trata de gastar dinero. Hay gente que a lo mejor tú le haces una cosa a mano, una flor con goma eva, y lo flipa en colores, y le encanta, porque es su modo de hablar el amor. Aunque sean horrorosos los pendientes y no se los ponga nunca. Actos de servicio. Hay personas que aman, esto siempre es bidireccional, amas y te sientes amado así, con actos de servicio. Cuando tú haces algo por los demás o alguien hace algo por ti, te sientes amado. Cuando saca la basura, cuando friegas el coche, cuando acuestas a los niños para que el otro pueda descansar en el matrimonio. Actos de servicio. Eso es muy importante. Hay un libro que se llama El sexo empieza en la cocina, y que habla de esto, de cómo un tío se da cuenta de que el lenguaje del amor de su mujer son actos de servicio, y entonces cuando él hace actos de servicio, ella se siente amada, y entonces las relaciones sexuales se vuelven más satisfactorias. Dice, yo no sabía que una relación sexual podía empezar con sacar la basura. Pues sí, puede empezar con sacar la basura, ¿no? Es muy importante entender este lenguaje del amor también, si lo hablas o si lo habla tu pareja. Y también contacto físico. Hay personas que son muy de contacto físico. No se reduce solo a la sexualidad, aunque es muy importante, sino a un abrazo, una caricia, que le toques el pelo, que le hagas cosquillas, que le des un apretón en la mano o lo que sea, ¿no? El contacto físico es otro modo en el que hay un grupo significativo de personas que se sienten amadas a través del contacto físico de un modo especial. ¿Vale? Entonces, aquí hay múltiples combinaciones, porque todos tenemos, dice Gary Chapman, un lenguaje principal y un dialecto, ¿vale? Entonces, tú puedes tener, yo por ejemplo, mi palabra principal es, mi lenguaje principal es contacto físico y mi lenguaje secundario son palabras de afirmación, ¿no? Y yo soy cura, que decir, yo no tengo ese problema, ¿no? Gracias a Dios. Pero es cierto que yo tengo localizados cuáles son mis lenguajes. Y eso para mí es muy importante. Y yo con parejas que he acompañado les he dicho, ¿cuál es vuestro problema? Hoy hay un matrimonio que tenía unos problemones y están en ello, todavía están solucionándolo, tremendos, ¿no? ¿Y qué problema había? El lenguaje del amor de ella era actos de servicio y el de él era palabras de afirmación. Entonces cuando hablé con ellos, ¿qué decía él? Es que siempre me dice que lo hago todo mal y cuando hago algo bien nunca me lo reconoce.
¿Y cuál era la queja de ella? Es que lo hago yo todo en casa, es que nunca me ayuda con los niños. Entonces le senté y dije, vamos a ver, los 5 lenguajes del amor, pim, pam, pum, pam, pim. Anda, claro. Es que José necesita que tú le des palabras de afirmación. Es que no me sale, claro. Tienes que aprender su idioma. Y tú, José, tienes que aprender el idioma de amor de ella. Que es que aunque no te salga, de repente cojas y digas, pégate a la ducha que yo baño a las niñas. O vete a ver a tu madre y yo me quedo con las niñas esta tarde. O voy a fregar la cocina, voy a limpiar los cacharros. Por ejemplo. Entonces así es como se retroalimenta el lenguaje del amor. Cuando una pareja está en crisis, muchas veces, si se hace esto y se descubre cuál es el acto del amor del otro, el lenguaje del amor del otro, y lo empieza a poner en práctica, el otro empieza a reactivarse y entonces el amor vuelve a crecer. Y no pocas parejas se han transformado conociendo los 5 lenguajes del amor. Es muy importante conocer el tuyo y el de tu pareja, novio, esposo, como lo que estéis, para poder hablar en su idioma. Estamos en la I de épica, idiomas del amor, ¿vale? Muy importante. La C es de crisis emocionales, crisis no resueltas y heridas emocionales, lo cual daría para toda una charla entera y por lo tanto no me puedo tampoco como entretener mucho en esto, pero es muy importante, ¿no? Todos tenemos 3 necesidades básicas: seguridad, afecto y protección. Y todos hemos sido heridas fundamentalmente en una de las 3. Todos. Puede ser en las 3, pero siempre hay una que predomina. Hay gente que tiene especialmente una carencia de seguridad, hay gente que tiene especialmente una carencia de amor o afecto, y hay gente que tiene especialmente una carencia de protección, que se puede manifestar en falta de validación, por ejemplo la del amor, la del afecto, falta de sentirse valioso, falta de validación, falta de amor, falta de cariño. En el tema de la seguridad, falta de seguridad ante el futuro, inseguridad a la hora de tomar decisiones, no sabe por dónde tirar, falta de protección, una persona que es agresiva y que tiende a atacar para poder defenderse, ¿vale? Entonces, cuando hay una carencia de seguridad, afecto o protección, y todos tenemos carencias, entonces se produce este esquema. Las carencias básicas en este tema nos producen lo que llamamos heridas emocionales, que tienen que ver con esta carencia de afecto, de seguridad o de protección, ¿no? Y esas heridas emocionales son, pues, que no me he sentido amado tal y como soy, no me he sentido protegido, no me he sentido seguro. Y las heridas emocionales me llevan a 2 cosas. Por una parte, a rasgos insanos de personalidad y por otra, a compensaciones afectivas. ¿Qué significa rasgos insanos de personalidad? Ser celoso. Soy celoso, ¿por qué? Porque mi padre quería más a mi hermana que a mí. Siempre me he sentido desplazado por mi hermana. Y entonces tengo celos de que quieras a alguien más que a mí. Esos celos son malos porque brotan de una carencia. No, yo es que por personalidad no soy cariñoso. O eso, o es que a ti de pequeño te faltó cariño físico y te has acostumbrado a no tenerlo y a acostumbrarte a no tenerlo y entonces por eso no lo tienes. O tantas heridas emocionales que podemos tener y que nos pueden llevar a rasgos insanos de personalidad, que hay muchos. El airarte con facilidad, el ser olvidadizo, el ser celoso o celosa, el hecho de ser invasivo o invasiva, el ser pasivo, el ser agresivo. Esos rasgos insanos de personalidad hunden sus raíces en una herida emocional que a su vez viene de una carencia básica. Y también las compensaciones afectivas. Cuando yo, por ejemplo, he carecido de amor y busco constantemente que me digan lo bueno que soy, lo mucho que valgo, lo bien que hago las cosas, y nunca es suficiente. Siempre busco más aprobación, más aprobación, más aprobación, porque en el fondo tengo una carencia básica de afecto, y entonces intento llenarla así. Y la busco mediante compensaciones afectivas. Esto es un tema que hay que trabajar en el noviazgo, tanto personalmente como en pareja. Porque es muy importante que yo sea consciente de mis carencias básicas, de mis heridas emocionales y de mis rasgos insanos de personalidad y mis compensaciones afectivas. Y que lo hable con mi novio o con mi novia. Para así poder ir sanando, ir conociendo al otro. A lo mejor algunas crisis no se sanan antes del matrimonio, se sanan después. O pueden incluso permanecer abiertas. A lo mejor hay crisis que se sanan precisamente con el matrimonio. Pero hay que hablarlas, hay que comunicarlas. Hay que entrar en ellas, porque si no, una cosa que hoy me parece una tontería de mi novio o novia, se puede convertir en un infierno en el día de mañana. Por ejemplo, los celos, la epidemia de celos, la pandemia, no de coronavirus, sino de celos que tenemos hoy en día, ¿no? Una pandemia total, ¿verdad? Pues hay que ver qué hay detrás de los celos. Yo acompaño a una pareja que los dos súper celosos.
y me senté con ellos. ¿Qué ha pasado en vuestra historia? Ella, su padre, deja a su madre por otra mujer. Él, su primera novia, le pone los cuernos a su mejor amigo. Ahí está la base de los celos. En vuestras experiencias vitales que os han llevado a tener heridas emocionales, miedo al abandono o miedo a que otra sea preferida antes que yo o otro sea preferido antes que yo, y entonces me lleva a ser celoso o a buscar compensaciones de cualquier tipo, como la masturbación, por ejemplo, en el caso de él, o en el caso de ella, pues el encerrarse en sí misma. Claro, entonces fuimos a la raíz y entonces hablamos de la confianza, que es la base de las relaciones, y de cómo no tenían que proyectar en su propia relación sus historias y se van a casar ahora, ¿eh? Es muy importante, por lo tanto, este tema, que insisto, lo siento, pero daría para una charla. Uno de los libros que podéis comprar se llama Te amarás a ti mismo como Dios te ama, la fuente de la autoestima. Es un libro para sanar las heridas emocionales, ¿eh? Es muy recomendable, muy recomendable, muy importante. Luego hablaré al final, bueno, estoy acabando, pero de los libros, ¿no? Afectividad y sexualidad, la castidad, otro tema que es fundamental, inherente a las relaciones de noviazgo y sobre todo al matrimonio, ¿eh? El sexo, sin ser el centro del matrimonio, está en el centro del matrimonio, ¿eh? Es decir, ni es el centro ni es algo periférico, está en el centro de las relaciones matrimoniales y de noviazgo, ¿vale? Y por lo tanto es importante comprender el verdadero significado de la sexualidad. El libro Sexo, Cuándo y Por qué, que está allí en la entrada, os lo recomiendo mucho, porque ahí explico el verdadero significado de la sexualidad tal y como ha sido diseñada por el Creador, ¿no? La sexualidad no es te quiero mucho, sino te quiero totalmente. La relación sexual me hace una sola carne, me hace una sola cosa con la otra persona. Es un vínculo total, absoluto, que de por sí puede dar lugar a una nueva vida. Y es por tanto algo que no es simplemente como si te dejo un boli para que juegues con él y me lo devuelves. No se puede implicar el cuerpo sin implicar el corazón. Cuando yo implico mi cuerpo, implico mi corazón, genero un vínculo, y ese vínculo no es ninguna tontería, es un tema en el que es conveniente profundizar y de que es conveniente hablar, porque las relaciones prematrimoniales, o las personas que habéis perdido la virginidad antes de casaros, tenéis esos vínculos emocionales abiertos. Tengo un amigo mío psicoterapeuta que me decía que había una pareja, un matrimonio con el que estaba tratando y que decía, tienen problemas de comunicación, y entonces fue a investigar y él tenía psíquicamente abiertos 7 vínculos con 7 chicas con las que había tenido relaciones sexuales y tuvo que ir trabajando terapéuticamente vínculo por vínculo para poder cerrarlos y que el matrimonio funcionase. Yo recuerdo un matrimonio que quiero muchísimo que a raíz de mi libro Virginidad 2.0 contactaron conmigo y era un matrimonio, ya estaban casados, pero de repente el sexo dejó de funcionar. Ella empezó a sentir que no podía, que no, que se sentía sucia, que no sé qué. Aquí hay algo. Y es que había tenido relaciones sexuales anteriores, estaban los vínculos abiertos y se sentía de algún modo sucia porque sentía que no estaba siendo plenamente para su marido. Gracias al libro Virginidad 2.0 y a la dirección espiritual pudo cerrar esos vínculos y ahora en el matrimonio están fenomenal. Es decir, esto es real. Nosotros no hemos sido creados para entregarnos a 7 personas y luego ya la definitiva. No es lo mismo decir tú eres el último que tú eres el único. No es lo mismo, ¿eh? Es un tema en el que se podría profundizar un montón, pero sería otra charla, ¿vale? Es muy importante. La entrega sexual expresa la entrega total de la persona en cuerpo y alma. Cuando me entrego sexualmente, no estoy entregando una parte de mí, sino que me estoy entregando yo mismo, estoy entregando mi corazón. Me estoy dando totalmente, abriendo absolutamente mi intimidad a quien también se me da por entero, abriendo absolutamente su intimidad en un acto que me une más que ningún otro a la otra persona, acto que de por sí puede dar lugar a una nueva vida, ¿vale? Esto es súper denso, pero es súper importante, porque es la definición correcta de las relaciones sexuales. Me estoy dando totalmente, abriendo absolutamente mi intimidad a quien también se me da totalmente, abriendo absolutamente su intimidad en un acto que me une más que ningún otro a la otra persona, acto que de por sí puede generar una vida. Y una vida, un niño, ya es un vínculo de por vida, ¿eh? Cuidado con la trampa de, no, somos novios, todavía no nos podemos casar, pero sí que somos maduros para tener relaciones sexuales. Entonces, si viene un hijo, que ya es un vínculo de por vida, ¿qué me estás diciendo? ¿Que sí que tienes madurez para tener un vínculo de por vida, pero no tienes madurez para tener un vínculo de por vida? Eso es una incoherencia. Bueno, pero es un tema en el que se podría profundizar mucho, insisto, ¿eh? Nuestro corazón está hecho para amar y ser amado de un modo exclusivo y total, fiel, entregado y que nunca se acabe, ¿vale? Es importante tener en cuenta, por tanto, esta metodología, enamoramiento, principios irrenunciables, idiomas del amor,
crisis no resueltas y heridas, afectividad y sexualidad, es decir, la propuesta católica de vivir la castidad hasta el matrimonio, que es una propuesta que de verdad es muy importante. Hay estudios que Gary Chapman en concreto hizo estudios que demostraban que las parejas que cohabitaban antes de casarse se divorcian en mucha más tasa que las que no cohabitaban antes de casarse, ¿no? O sea, es un tema amplísimo, pero que es una charla entera, insisto, ¿eh? Para eso lo del libro es importante. No te digo que sea fácil, pero sí que merece la pena, ¿no? Eso es muy importante. No es fácil, pero merece la pena, ¿vale? Aparte de todo, pues tengo mi actividad en Instagram, en YouTube, que también aquí en YouTube tengo una lista de reproducción para recuperar la virginidad del corazón y os puede ayudar, ¿vale? Hasta aquí la charla y ahora es hora de preguntas. 9 menos cuarto, me he enrollado con una persiana, pero bueno. A ver, ¿alguna pregunta? Puedes tú pasar el micro por si... Has comentado al principio de la charla que el desenamoramiento puede llegar, bueno, va llegando, pero que llega a tiempos diferentes en la pareja. Entonces, en ese momento en el que la pareja, uno está desenamorado y la pareja sigue enamorada, ¿cómo se gestiona esto? Se gestiona desde el diálogo, es decir, que hablemos en qué momento estamos. Si los dos comprendéis qué es el enamoramiento y los dos comprendéis que el enamoramiento está llamado a pasar, entonces podemos hablar de en qué momento estamos, ¿no? Entonces puedes decir, pues a mí me está pasando que estoy pasando del enamoramiento a un amor más cotidiano, a un amor más normal, a un amor más normalizado, ¿no? Más maduro, como lo quieras llamar, ¿no? Y entonces decírselo a la otra persona, ¿eh? Decirle, no significa que te quiera menos, significa que a lo mejor para mí este enamoramiento primero se está transformando en otro tipo de amor. Y entonces hablar para ver el momento en el que estáis. De manera que la persona que sigue con ese enamoramiento tiene que empezar a tener lo que llamamos tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque pues pasa que el otro piensa menos en ti que tú en él. Entonces empieza a haber un desequilibrio que puede ser doloroso, pero que si tú lo hablas puede producir dos cosas. La primera, que la parte que sigue enamorada se dé cuenta de que no es que el otro pase de ti o no te quiera, sino simplemente que está cambiando de fase. Y también que la parte que se desenamora esté atenta a la parte que está enamorada y no de repente cambie radicalmente el comportamiento, ¿no? Sino que también pues digas, aunque no me salga tanto estar pendiente de ella, voy a preguntarle qué tal, aunque no me apetezca tanto hablar con ella, la voy a llamar, ¿no? Es decir, como poner cada uno un poco de su parte. La parte enamorada, darse cuenta de que el otro está simplemente cambiando, pero que no quiere decir que no la quiera, ¿eh? Y que va a ser sincero conmigo, es decir, que si realmente lo que pasa es que no me quiere, me lo va a decir, ¿no? No, es que ya no me quiere, no, es que ya no tengo ese enamoramiento al principio, pero te quiero, ¿no? Si hay sinceridad no hay por qué tener miedo a eso. Y la parte que se está desenamorando, estar como más atenta a la parte enamorada también para no herirla, ¿no? Eso es muy importante. No sé si me he explicado, ¿eh? La sinceridad parte de que yo te digo exactamente cómo me siento en cada momento, con las mejores palabras posibles. Porque a veces que somos un poco bruticos, ¿eh? Hay que decir las cosas del mejor modo posible, ¿eh? ¿Que me queda bien este vestido? Pregunta trampa. Respondas lo que respondas, estás muerto. Pues no, me gustaba más el otro. Ya ha respondido, es decir, hay modos y modos de decir las cosas. Ya no estoy enamorado de ti. Hombre, no le digas eso a tu novia, ¿eh? No, es que yo me he dado cuenta de que ahora estoy pasando más de un enamoramiento a un amor como más cotidiano. Entonces, perdona si tengo más descuidada, pero no es porque no te quiera. Si hay sinceridad, la otra persona que cuando ve que te desenamoras lo que tiene miedo es de perderte, si tú eres sincero verá que no lo estás perdiendo, no te está perdiendo, sino que está cambiando de forma el amor. Hablar es importante para saber en qué momento estoy. Y entonces ser sincero con el otro y decirle, tranquila, que si te dejo de querer te lo voy a decir. No es que te esté dejando de querer, es que estoy cambiando, ¿no? Pasando de un enamoramiento a un amor más maduro, ¿no? ¿Me explico? No sé si te he respondido o no. Vale. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí. A ver, yo soy educadora y me planteo, o sea, yo he venido a esta charla porque realmente es la manera que tengo yo también de entender los noviazgos y demás, pero en el momento en que tengo que educar, en que trabajo con adolescentes y tengo que hacer que ellos quieran escuchar una propuesta tan alternativa a la que están recibiendo en sus amigos, en los medios, en el mundo, incluso en su educación en casa, ¿cómo puedo hacer que para ellos esto sea algo que también quieran venir a escuchar?
Es una buena pregunta, porque el mundo en el que estamos, pues efectivamente a lo mejor no favorece, ¿verdad?, este tipo de cosas. En primer lugar, hay una cosa que yo creo que es muy importante y que creo que es muy importante que tengamos clara, que es que el deseo del corazón del hombre sigue ahí. El deseo del corazón humano sigue ahí. Han cambiado los tiempos, han cambiado las épocas, han cambiado las modas, Pero te dieron una persona, ¿te gustaría alguien que te amase tal y como eres, incondicionalmente y para siempre? Y es raro que alguien te diga, no, yo no quiero eso. Y si te lo dices, que está herido. Si alguien ha renunciado a ese ideal, es que está herido emocionalmente, ¿no? Entonces, si apelamos al deseo del corazón del adolescente, le podemos llevar más allá, ¿no? Tú en tu vida realmente, ¿qué deseas? ¿Qué es lo que quieres? Por ejemplo, en los chicos adolescentes es de un modo muy natural que la sexualidad y la afectividad están muy desvinculadas, y en el mundo hipererotizado que vivimos, más todavía. Pues habrá que ayudarles a ver cuál es el deseo de tu corazón. ¿Cómo te gustaría que llegase a ti tu futura esposa? A un adolescente puedes hacer pensar, oye, un chaval de 15 años, tu futura mujer está por ahí. Ahora mismo vive, por ejemplo, en Alicante. Y está con un tío que es un capullo. Y que está intentando llevársela a la cama. ¿Te gusta la idea? A ver qué te dice el adolescente. Lo más probable es que te diga, no, porque haces tú lo mismo con las otras chicas, entonces, ¿no? Es decir, hay que apelar al deseo del corazón humano, porque el deseo está muy bien hecho. El deseo del corazón humano, las heridas lo pueden ciertamente desvirtuar, pero podemos apelar a él. Y yo creo que un trabajo muy importante con los adolescentes es apelar al deseo del corazón y purificarlo, ¿no? Porque deseo no es impulso, Estamos en una sociedad impulsivista. El impulso no, el deseo es algo más profundo. Y el deseo les permite de repente mirar al futuro con una perspectiva que nunca habían visto. Un chaval de 15 años no piensa, oye, que mi futura mujer, la futura madre de mis hijos, está por ahí en algún lado. Y cuando se lo digo por primera vez, flipa en colores. Y dice, ostras. Y entonces se le abre un mundo, ¿no? O sea, los adolescentes que no tienen hechas las conexiones neuronales totalmente hasta los 20 años, y por eso no tienen perspectiva de futuro, no es porque sean imbéciles, sino por una cuestión neurofisiológica, pero los adultos o los jóvenes les podemos ayudar a mirar hacia el futuro desde el deseo, no desde la moral, no desde el mandamiento, no desde las consecuencias, porque el adolescente muchas veces no mide consecuencias, sino desde el deseo. ¿Tú qué deseas de tu futura esposa? ¿Tú qué deseas tener en tu vida? ¿Tú cómo deseas ser amado? ¿No? O la imagen que tienes o en el caso de las chicas adolescentes, que muchas veces lo que les pasa, estoy generalizando, es que se pillan del chico que no les conviene, ¿no? Las chicas, yo siempre suelo decir que sabéis perfectamente el tipo de chico que os conviene, pero no os podéis resistir al capullo. Es una cosa, no podéis resistiros, es como en plan, es una cosa tremenda, ¿no? Y lo he comprobado muchas veces. Entonces, a las chicas adolescentes habrá que enseñarles también a decir, ¿tú qué quieres de un chico? ¿Qué esperas de un chico? ¿No? O sea, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cómo quieres ser amada? Este chico que tienes idealizado, ¿cómo es? ¿Cómo trata a las chicas? ¿Qué es lo que buscas con él? Porque no pocas veces pasa, y estoy generalizando, que las chicas pagáis peajes para conseguir al chico que os gusta. Y eso a un adolescente yo se lo puedo hacer ver. Oye, si este chico te quiere solo si le dejas que te meta mano, entonces te quiere por lo que le das y no por lo que eres. ¿Tú qué quieres? ¿Que te quieran por lo que das o por lo que eres? ¿Que te quieran por lo que tienes o por lo que eres? ¿Que un chico te quiera por el placer que le produces o por cómo eres? Si yo apelo al deseo del corazón del chaval o de la chavala, le puedo abrir los ojos a un modo distinto de ver las cosas. Y entonces le puedo empezar a iniciar un mundo que es alternativo, como tú muy bien has dicho. Yo utilizo mucho esa expresión porque ahora mismo lo que planteamos los cristianos es alternativo 100%, pero que merece la pena. Y a partir del deseo, suscitas la pregunta en el chaval. Y a raíz de la pregunta, puedes dar el testimonio. Eso sería como el deseo, la pregunta y el testimonio. Es que hay gente que lo ha vivido de esta manera. Mira, hay un vídeo en internet, por ejemplo, que se llama Amor sin remordimientos, que es buenísimo, de una pareja que da testimonio de cómo ha habido la castidad en el noviazgo y en el matrimonio. Y entonces los chavales, yo se lo pongo y alucinan pepinillos, porque dicen, ven un testimonio que les llama, ¿no? Y hay otros métodos que se pueden hacer, o testimonios en vivo, ¿no? Traerte un matrimonio que tú conozcas joven y que les hable, y de repente pues se les hable un mundo, ¿no? O sea, cuando tú a los chicos les hables de amor, afectividad y sexualidad, te van a escuchar. Pero si hablas desde el moralismo, la norma o las consecuencias, porque ellos en ese plano no se mueven. El deseo frente al impulso, la pregunta y el testimonio.
No sé si te he respondido. Vale, fenomenal. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí atrás. Hola, sí. Una es saber si se puede llegar al amor sin pasar por el enamoramiento. Bueno, esa es una. Y la otra es, en el tema de la dirección espiritual, ¿usted aconseja tener directores espirituales o consejeros distintos en la pareja o tener al mismo? Gracias. Ahora, ¿se puede llegar al amor verdadero sin enamoramiento? Sí, claramente sí. El enamoramiento suele ser, en un 99% de los casos, una etapa del noviazgo, pero no tiene por qué. Y yo conozco personas que se han casado sin pasar por ese enamoramiento o pasando por un enamoramiento muy sutil, ¿vale? Ahora, segunda pregunta. Cada persona es un mundo. Tener el mismo director espiritual puede suponer un conflicto para la pareja. Y entonces es mejor tener distintos. Si tener distintos significa que la pareja hay cosas que le cuenta a su director espiritual, pero que no le cuenta a su pareja, pues no, obviamente, ¿no? O sea, ahí también depende. Por eso, en caso de que dos personas tengan directores espirituales distintos, sobre todo si son jóvenes, yo recomiendo que tengan un director espiritual de pareja, con la que se reúnan periódicamente los dos. De hecho, yo acompaño espiritualmente a parejas. Por ejemplo, varias parejas que os he dicho, yo no les acompaño personalmente, les acompaño en pareja. De manera que hay un sacerdote que les acompaña juntos y quedamos cada cierto tiempo, un poco más de tiempo, para hablar de los problemas y conflictos que tienen. Y con ellos no quedo personalmente, quedo solo en pareja. Ellos tienen su cura con el que hablan personalmente. Entonces, se puede tener el mismo director espiritual, se pueden tener distintos, pero si es así, son jóvenes y hay conflictos, es bueno tener un director espiritual de pareja. De pareja. Que puede ser un cura distinto. Y de hecho es enriquecedor. ¿Alguna pregunta más? Ahí por atrás. Son las 9. Vale. Antes has dicho que para la comunicación es importante la sinceridad. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto es importante la sinceridad? No por falta de confianza, sino para no agobiar al otro desde el punto de vista de decirle de más. Decirle de más puede tener dos significados. El primero puede hacer alusión a algún aspecto que quede en el ámbito de tu intimidad y que sea una cuestión, por ejemplo, más de pecado personal. Por ejemplo, imagínate que tú ves a una chica de muy buen ver por la calle y entonces dices, pero qué buena está. Pues no se lo cuentes a tu novia. Es un pecado personal que tú has cometido, es un pecado de impureza en la mirada, o a veces un pensamiento fugaz. No seas tan sincero como para decirle, mira qué culo tiene esa. O sea, ¿me entiendes? Claro, o sea, es decir, sinceridad, en ese sentido, hay cosas que tienen que ver con el pecado personal y que son entre tú y Dios. Que son entre tú y Dios. Y por lo tanto, esa sinceridad en lo que atañe a cosas que pueden hacer daño a la otra persona y que tienen que ver más con tu vulnerabilidad, son cosas que son entre tú y Dios. Y en caso de duda, pregúntale a tu director espiritual. ¿Vale? No me atrevo a contar un caso. Y en segundo lugar, no es para reírse. Y en segundo lugar, exceso de sinceridad se puede dar con respecto al pasado. Cuando tú tienes una historia y hay cosas de tu historia que tú dices, ¿le cuento o no le cuento a mi pareja? Ahí hay que dialogar con la otra persona y la otra persona tiene que decirte hasta dónde quiere que le cuentes. O sea, tu pareja, tu novio o novia, es quien tiene que decirte hasta dónde quiero que me cuentes. Porque ya llega un punto en el cual no me va a aportar nada saber más y me puede hacer daño. Entonces ahí el diálogo tiene que ser muy delicado y tiene que estar claramente establecido por la parte que escucha hasta dónde quiere saber, porque puede hacer mucho daño. Y a lo mejor en un momento dado está preparada para saber hasta cierto punto y más adelante hasta más punto. O sea, hoy en día que las relaciones sexuales son tan habituales, pues hay veces que las parejas se debaten entre saber la vida sexual previa del otro o no saberla, ¿no? Bueno, algo hay que saber, pero no hasta el punto de que te haga daño. Porque también, en este punto en concreto, cuando yo conozco la vida sexual que ha tenido mi novia, me puede generar una expectativa que puede hacer insana mi relación con ella y ya se empieza a liar parda, ¿no? Entonces, el otro es quien marca el límite de hasta dónde le debo contar en ese caso, ¿vale? No sé si te he respondido o no. Vale, genial, perfecto. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Quería haceros solamente pregunto yo a vosotros, esta es la primera vez que doy esta charla, la he preparado a propósito. ¿Os ha gustado? ¿Os ha ayudado?
¿Os ha parecido bien? Sí. ¿Ha habido algo que os haya parecido inútil o que se pueda quitar para otras ocasiones? ¿Os ha parecido tan intensa que no se pueda como digerir? ¿Se podría hacer más larga? O sea, es demasiado intensa. ¿Que se hace corta? O sea, ¿no os habéis aburrido? Vale, oh, pues menos mal. Vale, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias. Rezamos juntos una Ave María a nuestra Madre, la Virgen, los que seamos creyentes, y así nos despedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdonad si en mis expresiones alguna vez soy un poco bestia, es mi modo de ser, pero yo sé que hay gente que a veces le molesta. Si es así, os pido perdón, ¿vale? Gracias por venir a todos. Muchas gracias.